No siempre fue un anciano amable con barba blanca. No siempre trajo regalos. Y definitivamente, no siempre vestía de rojo. Lo que hoy conocemos como Santa Claus es el resultado de siglos de manipulación cultural, religiosa y comercial. Un ícono reinventado, borrado y reescrito tantas veces, que ya no sabemos qué parte fue real y cuál fue impuesta. Pero hubo un nombre, Nicolás. No era gordo, no era alegre, era un obispo, severo, de mirada firme y espíritu combativo. Vivió en el siglo IV, en lo que hoy es Turquía. Defendió dogmas, destruyó templos paganos y participó de concilios que decidieron qué debía creer el mundo y qué debía ser enterrado para siempre. Este fue el inicio, pero no fue el origen. Porque antes de Nicolás ya existía otro, un dios más antiguo, más salvaje, más oscuro. Odín, el cazador nocturno, el que cabalgaba por los cielos en el solsticio de invierno, con su barba blanca, su capa agitada por el viento helado y una bolsa llena, no de juguetes, sino de almas. Y es aquí donde todo comienza a romperse. Porque si unimos las piezas que la historia separó a propósito, lo que descubrimos no es una leyenda navideña, es una operación, una reescritura a gran escala para ocultar algo mucho más antiguo y mucho más inquietante. Los pueblos nórdicos celebraban el Yule, una festividad de fuego, sangre y renovación. No había trineos, había sacrificios, no había duendes, había invocaciones y sobre todo no había regalos, había pactos. Odín era adorado como portador de conocimiento, pero también como portador del juicio. Entraba en las casas simbólicamente, no por la chimenea sino por los sueños. Observaba, elegía y dejaba algo detrás, a veces sabiduría, a veces muerte. Los más antiguos relatos del Yule lo muestran montando Sleipnir, su caballo de 8 patas, mientras volaba sobre los tejados en la noche más larga del año. Los niños dejaban comida para su montura, esperando no ser juzgados. El paralelismo con el actual Santa y sus renos no es casual, es la misma estructura, con otro disfraz. Siglos después, la Iglesia necesitaba otra cosa, algo más amable, algo que pudiera suavizar el impacto de la conversión masiva al cristianismo. Fue entonces cuando tomaron a Nicolás, canonizado por sus actos de caridad, y le asignaron una fecha que no era suya, diciembre 25. La misma fecha en que se celebraba el nacimiento de otros dioses antiguos, Mitra, Horus, incluso el Sol Invicto. Lo llamaron coincidencia, pero no lo fue. La Navidad no nació como una festividad cristiana, fue un reemplazo, una superposición de símbolos. Donde antes había fuego, pusieron luces. Donde había invocación, pusieron oración. Y donde había un dios guerrero, pusieron a un abuelo sonriente. La Navidad, tal como la conocemos, no es una evolución cultural, es una construcción deliberada. Cada símbolo que la compone fue tomado de una tradición más antigua y luego modificado para encajar en una narrativa que favoreciera la obediencia, la fe ciega y el consumo. La estrella en lo alto del árbol. No era una estrella. En los rituales nórdicos representaba el ojo que todo lo ve, el que juzga desde el cielo. En otras culturas, el árbol entero era un altar, un eje entre mundos. El lugar donde se dejaban ofrendas no para recibir regalos, sino para calmar la furia de los espíritus del invierno. Las campanas navideñas eran en realidad campanas rituales. Se usaban para espantar a los muertos, para marcar los límites entre este mundo y el otro. Hoy suenan como música alegre, pero su origen está teñido de miedo. Incluso el concepto de lista de buenos y malos no tiene raíz cristiana. Proviene de antiguos libros de registros donde se anotaban los nombres de quienes habían cumplido pactos con las deidades, o los habían roto. No era un juego, era una sentencia. La figura que hoy llamamos santa fue construida para ser amable, cercana, familiar.
Pero eso no fue siempre así. Durante siglos esta figura era ambigua. A veces llegaba con dulces, otras con carbón, en ciertas regiones traía una vara, y en otras no venía solo, venía con Krampus, una criatura demoníaca que, según el folclore alpino, acompañaba a San Nicolás en la víspera del 6 de diciembre. Mientras Nicolás premiaba a los niños buenos, Krampus se llevaba a los malos, literalmente, sacos, a veces a golpes, a veces encadenados. Una dualidad perfecta, luz y sombra, cielo e infierno. Uno bendecía, el otro castigaba. Pero con el tiempo, la figura de Krampus fue eliminada del imaginario popular. Rechazada por la Iglesia, suprimida por los gobiernos. Ya no encajaba en la versión infantilizada del mito. Era demasiado directa, demasiado auténtica. Y entonces Santa quedó solo, limpio, suavizado, sin sombra. Pero toda figura sin sombra es una mentira, porque incluso los mitos más pulidos necesitan un origen. Y el origen de Santa Claus está lleno de grietas, fuego y secretos. Durante la Edad Media, Nicolás fue adoptado como patrón de comerciantes, prestamistas, banqueros. ¿Por qué? Porque su imagen ya había sido secuestrada. Ya no representaba fe. Representaba poder, control, autoridad moral en una figura que ya no hablaba, solo aprobaba. Y así llegó al Nuevo Mundo. En 1823, un poema anónimo lo transformó para siempre. A Visit from St. Nicholas. Allí apareció por primera vez el trineo, los renos, la risa, la chimenea. Pero aún no vestía de rojo. Eso vendría después. En 1931, Coca-Cola contrató al ilustrador Haddon Sundblom. Le encargaron rediseñar a Santa Claus para una campaña de invierno. Querían algo cálido, alegre, confiable. Lo vistieron de rojo Coca-Cola. Le agrandaron la barriga, le pusieron una sonrisa permanente. Y el resto es historia. Una historia inventada, una historia vendida y aceptada sin cuestionamientos. Pero en los archivos de Europa del Este hay registros antiguos que no encajan. Cuentan de un visitante invernal que dejaba monedas, pero también marcas, que venía con una lista, no de buenos y malos, sino de pactos cumplidos y traiciones. Un ser que no se desplazaba en trineo, sino a través de sombras. Un ser que no regalaba, sino que recordaba. Algunos lo llamaban Niklaus, otros simplemente el Viejo. Hay pueblos que aún hoy dejan ofrendas a esa figura, no por tradición, por miedo, porque dicen que el espíritu detrás de Santa Claus nunca fue un santo. Fue una entidad que se disfrazó de tradición para seguir entrando en los hogares, año tras año, sin levantar sospechas. Y si eso es cierto, entonces toda la imagen que tenemos hoy es una máscara tan bien diseñada, tan bien posicionada, que ya nadie ve lo que hay detrás. Pero hay algo, porque los símbolos no mueren, solo se transforman. Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, son nombres distintos para un mismo sistema de control simbólico. Uno que vigila, premia, castiga, uno que observa desde lo alto, y que cada diciembre es invocado colectivamente por millones sin saber lo que realmente están llamando. ¿Y si esa figura no trajo la Navidad? ¿Y si la Navidad fue inventada para traerlo a él? Cada año, sin falta, con cantos, luces y rituales disfrazados de alegría. Y si todo esto te parece exagerado, observa de nuevo. ¿Quién más exige adoración anual? ¿Quién más vigila tu comportamiento todo el año? ¿Quién más tiene poder absoluto sobre lo que mereces o no? Tal vez la pregunta no sea si Santa Claus existe. Tal vez la pregunta es: ¿qué entidad ha existido siempre detrás del disfraz? ¿Y por qué cada diciembre abrimos la puerta? Sin hacer preguntas. Y lo hacemos cantando. Con alegría forzada. Con rituales decorados. Lo invocamos entre luces y consumo. Lo llamamos con ilusión. Pero no sabemos a quién estamos despertando realmente. Porque quizás no sea un personaje, sino un mecanismo. Una entidad simbólica diseñada para penetrar lo más profundo. La infancia, la memoria, la emoción.
Y mientras creemos que es inocente, lo dejamos entrar. Y no solo lo dejamos entrar, lo celebramos, lo aplaudimos, lo fotografiamos en centros comerciales, lo convertimos en ídolo para los niños y lo defendemos con vehemencia, como si al cuestionarlo se derrumbara algo más que un mito. Porque tal vez eso es justamente lo que pasaría. Tal vez no estamos protegiendo a Santa Claus. Estamos protegiendo la versión dulce del mundo que nos enseñaron. Una versión cómoda, sin grietas, sin dioses antiguos, sin pactos no cumplidos, sin entidades disfrazadas. Pero la historia no desaparece solo porque se decora. Y hay algo más que deberíamos preguntarnos. Si esta figura fue capaz de cambiar tantas veces, si adoptó nombres, trajes, símbolos, si logró infiltrarse en las culturas más rígidas y religiosas del planeta, si nadie recuerda cómo empezó, ¿estamos seguros de que fue creada por nosotros? ¿O acaso siempre ha estado ahí, esperando, adaptándose? Hasta el próximo diciembre.